Amables televidentes, arrancó el Telematutino 11 y como siempre agradecidos el honor que nos brinda esa audiencia de personas inteligentes. Hoy es martes 30 de julio del 2024. Recuerde que si usted tiene que salir de su hogar, estamos en nuestro canal de YouTube Telematutino 11 RN simultáneamente, pero después en un par de horas o el resto del día o mañana o cuando quiera usted puede encontrar cualquiera de las entrevistas o también cualquiera de los comentarios. Obviamente, el tema obligado es Venezuela. Ese es el tema obligado. Yo quiero comenzar felicitando al presidente Abinader. Su postura, y como país, por supuesto, ha sido correcta, legítima, democrática, del lado de la libre voluntad de los pueblos. El presidente ayer en la semanal se refirió al tema. Ya el país ha adoptado posiciones, pero en su cuenta de Twitter él escribió: mi profunda preocupación por el proceso electoral en Venezuela, pues la transparencia debe ser la base de su legitimidad. Las reglas electorales no se pueden aplicar a discreción. Un recuento de las actas con verificación internacional es indispensable para conocer el resultado. República Dominicana, junto a Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, han firmado un documento exigiendo un recuento. Presenten las actas. Y por supuesto con la observación internacional. Y esos países en los que está la República Dominicana ha pedido convocar al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Hay que estar del lado del pueblo venezolano que se expresó libre y pacíficamente. Pero esta gente se robaron las elecciones, porque aquí no se puede hablar de fraude. Fraude cuando usted mediante mecanismos, usted logra torcer el voto, pero aquí no, es que aquí fue 2-1. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Maduro? La respuesta típica del dictador prepotente. Él exigió la salida, lo cual es equivalente a una ruptura de relaciones, de los diplomáticos de Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, Uruguay y la República Dominicana. El presidente Abinader dice que él acata eso. En nuestro caso no tenemos embajador, lo que tenemos es un encargado de negocios, porque ya desde el año 2018, cuando el fraude anterior de Maduro, el gobierno de Danilo Medina nunca lo reconoció. Y por eso nosotros lo que tenemos es un encargado de negocios venezolano y un dominicano encargado de negocios allá, el cual el gobierno le dio un ultimátum para que saliera inmediatamente de Venezuela. Lógicamente los dictadores de izquierda tienen un lenguaje parecido. Yo quisiera que presentemos un comunicado de la República Bolivariana de Venezuela. Ahí está pequeñito, pero dice: la República Bolivariana de Venezuela expresa su más firme rechazo ante las injerencistas acciones y declaraciones de un grupo de gobiernos de derecha, subordinados a Washington y comprometidos abiertamente con los más sórdidos postulados ideológicos del fascismo internacional. Hay gente que se ha quedado en el pasado, que te hablan todavía del imperialismo yanqui, de gobiernos de derecha el gobierno de Chile, el gobierno de República Dominicana, de Costa Rica, gobiernos de derecha. Y entonces siempre te le pegan la etiqueta de fascista. El fascismo fue un movimiento, fue una ideología italiana similar a la nazi. Eso fue en la Segunda Guerra Mundial con Mussolini. Entonces, estos izquierdistas, estos socialistas
atrasados utilizan esa etiqueta de fascistas. Por ejemplo, Putin califica a Zelensky, el presidente de Ucrania, de fascista, régimen fascista. Y eso se lo aplica Maduro porque Maduro tiene todavía las ideas y el lenguaje de la década de los 70. Cuando es verdad que los Estados Unidos daban golpes de Estado y derrocaban a gobiernos democráticos liberales. Pero era la Guerra Fría. Rusia hacía lo mismo. Rusia aplastó con tanques movimientos populares que pedían libertad en Hungría y Checoslovaquia. Aplastó con tanques. Entonces, esa era la Guerra Fría. Cada potencia cuidaba su área de influencia. Pero ya no es así. Ahora lo que se exige es transparencia en los procesos electorales. Eso no es injerencia. Y nosotros como país, en muchas ocasiones, nos hemos beneficiado de esa solidaridad internacional. Recordemos en 1978, cuando los militares interrumpieron el conteo, cuando el doctor Balaguer, y debemos recordar que gracias a Carlos Andrés Pérez, presidente de Venezuela, y el papel que jugó Jimmy Carter, presidente de los Estados Unidos, fueron vitales para que aquí no se consumara un fraude electoral. Y eso permitió la salida de Balaguer. Y eso no fue injerencia. Como también cuando el secretario de Estado Mike Pompeo hizo aquella llamada, impidió que aquí se consumara un crimen contra la Constitución para permitir una segunda reelección de Danilo Medina. Nuestra historia de Trujillo está plagada no de injerencias, sino de apoyo a la República Dominicana. Y eso es lo que están haciendo un grupo de países. Observen que aliados del chavismo, como es Brasil, Lula, y como es México, no han hablado. Lula no ha hablado, porque nadie defiende a Maduro, porque todos saben ya lo que pasó ahí. En el día de ayer, la líder de la oposición, María Corina Machado, porque esa es la líder de la oposición, lo que pasa es que el gobierno de Maduro le aplicó una sanción para que durante 15 años ella no pudiera ser candidata. Se buscó otra candidata, tampoco fue aceptada, hasta que entonces, finalmente, lograron que permitieran inscribir a Edmundo González, que pensaron que no iba a ganar. Entonces ayer la líder opositora, que le levanta la mano ahí al ex embajador Edmundo González, dice que ellos cuentan con el 73% de las actas, las recuperaron, y que en ellas, fíjense que ellos dan números, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela no da números, ellos dicen que Maduro obtuvo 2.7 millones de votos y que González Urrutia 6.2 millones de votos. Un triunfo. Esa es la realidad, porque eso lo decían las encuestas, y lo decían las encuestas a boca de urna. Por otro lado, hay mucha gente preocupada por Leonel Fernández. Parece que lo quiere, alguna gente lo quiere en las redes, porque venían cuestionando su participación como observador internacional y venían cuestionando su silencio. Yo el pasado jueves en un comentario dije que él estaba corriendo un riesgo, primero físico y después moral, porque se sabía que esto iba a ocurrir. Las dictaduras no entregan el poder con votos. Las dictaduras se derrocan. Las dictaduras se resuelven con un magnicidio o con un golpe de Estado de militares que quieran casarse con la gloria. Pero por votos, cuando tú manejas el organismo electoral, no es posible. Se sabía que esto iba a ocurrir. Bueno, pues Leonel Fernández y el expresidente Samper de Colombia
emitieron un comunicado donde, entre otros, ellos piden al Consejo Nacional Electoral, eso es de las cosas que se tienen aquí, de que han mantenido el silencio. Ellos piden que el Consejo Nacional Electoral muestre las actas. Incluso hay un selfie del siglo, de un lugar donde se están haciendo los cómputos en Venezuela, y hay un tipo que toma un selfie y salen atrás todas las pantallas, y en todas las pantallas está ganando el candidato opositor. ¿Qué cosa? Bueno, hay que darle seguimiento. ¿Qué va a pasar en Venezuela? Bueno, yo me temo que se va a quedar Maduro cada vez más aislado, porque ni siquiera, bueno, seguirá siendo defendido por Cuba y Nicaragua. Pero aún personas como Lula o el presidente de México han mantenido el silencio. Las dictaduras son muy difíciles de derrocar, menos una dictadura corrupta donde la cúpula militar se está beneficiando. Pero Maduro va a ser aislado, más aislado de lo que está. Y obviamente habrá más sanciones que lo que hace que perjudican a ese pobre pueblo, a esa nación con unas reservas extraordinarias de petróleo, que pudiera ser un país desarrollado, pero que los gobiernos de los partidos tradicionales lo hicieron muy mal, y por eso se coló un Chávez y después un Maduro, que han convertido en ese país en un país muy pobre, con una economía en el suelo, con hiperinflación. Ahora empieza a sacar un poquito la cabeza y a crecer un poquito, pero con una situación muy grave. Entre tanto, los venezolanos han perdido el miedo, los venezolanos se han tirado a la calle, los venezolanos están protestando, los venezolanos están hasta derribando estatuas de Chávez, porque perdieron el miedo. Cuando los pueblos pierden el miedo, se tiran a la calle, pero eso no va a resolver la crisis. Por otro lado, no podemos olvidar el tema de la reforma fiscal. Hay un trabajo muy interesante de Miguel Collado Di Franco, el vicepresidente ejecutivo de CRES. Ellos tienen una teoría, una propuesta de reforma fiscal que consiste en disminuir todas las tasas tributarias, pero él analiza y cuestiona la carta, el informe de la comisión que visitó recientemente el país del Fondo Monetario Internacional, por las dudas y por las interrogantes y las inquietudes. Por eso hemos convocado para la entrevista del día de hoy al doctor Apolinar Veloz, un economista prestigioso, de larga data, académico, y con él vamos a tratar todos esos temas de la reforma fiscal, del Banco Central, el tema cambiario, todos esos temas que son de muchísimo interés, y aunque la atención pública está puesta en Venezuela, no podemos olvidar los temas locales que van a ser las noticias de las próximas semanas, principalmente después del 16 de agosto. Nos vamos a comerciales, volvemos con el doctor Apolinar Veloz, y hoy, como todos los martes, tenemos el segmento sobre la familia, el segmento de psicología con la doctora Luz Rosa Estrella.